Es un tiempo obviamente especial. Sé que, bueno, de hecho en la ciudad, no sé si ustedes se dieron cuenta, en un esfuerzo, creo yo, por tratar de retomar la idea correcta de la Navidad. Yo he visto en varios hogares, varias casas, principalmente católicas, pero he notado algunos, ¿cómo se le llama? Pósters, algunos letreros, donde dice que el verdadero significado de la Navidad es Jesús, ¿no? Y la idea es poder resaltar esa parte que obviamente por el consumismo, la forma de vida de Occidente, ¿verdad? Se enfoca en otras cosas, y eso creo que no es nada más de nuestro país, sino en todo el mundo. Y creo que vamos más allá, ¿no? Vamos más allá que el motivo, la razón, no solo de la Navidad, sino de toda la creación es Jesús mismo. Él es la razón de todo lo creado. Sin Él nada ha sido creado y sin Él nada es sustentado tampoco. Entonces, nuestro entendimiento a la luz de la Escritura va más allá de solamente pensar y hablar de que el motivo de la Navidad es Jesús, sino de que todo motivo y razón de la existencia es Jesús mismo. Y doy gracias a Dios porque la semana anterior hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros, y hoy vamos a hablar de Jesús, y vamos a hablar de Jesús el Salvador. Pero para iniciar, hermanos, yo les invito que nuevamente ahí en Lucas, en donde estamos, donde hizo la lectura nuestro hermano Aarón, capítulo 1, y nota por favor, vamos a resaltar más adelante para iniciar en Mateo capítulo 1. Pero nota por favor Lucas capítulo 1, y dice el versículo 29, por ejemplo, allí retomando la lectura, Lucas 1, 29, ella se turbó mucho, hablando de quién, de María. Y dice ahí, por estas palabras. Nota que no se turbó por la aparición del ángel, porque tenemos que entender que no fue una aparición milagrosa o sobrenatural. Ella cuando ve a esta persona la ve como un hombre, un varón. Lo que le sorprende es la salutación que le da cuando llega a casa, cuando aparece en la puerta y él le habla a María, ¿verdad? Y le dice, salve, muy favorecida. Entonces eso es lo que llama la atención a María. El Señor es contigo, está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, ¿hacía cuántos años no se había escuchado una bendición tal hacia una mujer? Ahora, esta bendición ya la hemos visto en la Escritura previamente. A Jael, la que mató a Sísara, le llamaron bendita entre las mujeres. Es Jael. Y ahora aquí con esta María viene una bendición, una salutación común de un judío, ¿verdad? La paz sea contigo, el Señor sea contigo, el shalom de natural, normal, es convertido a esta bendición, y eso es lo que la sorprende a ella. Entonces, cuando notamos este texto, no es que llegó el ángel con alas, ¿verdad? Y una luz que lo rodeaba y pues todos nos espantamos. No, fue la salutación, fue el mensaje que este hombre estaba dando, esta apariencia de hombre estaba dando. Y entonces dice que ella se sorprende, ¿qué clase de saludo sería este? Verso 30, y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ahora, cuando vemos que será llamado Hijo del Altísimo, podríamos pensar, bueno, la gente le llamará así por los milagros, pero el ángel mismo en su mensaje aclara por qué será llamado Hijo del Altísimo. Dice el verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin, hablando de ese reino mesiánico. Y luego el 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo soy virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, ahí está la razón, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. No se dijo ser el Hijo de Dios, sino que desde la concepción era el Hijo de Dios, porque no intervino varón. Ahora,
Si nos ubicamos en ese tiempo del primer siglo, particularmente los primeros años, por llamarlo así, ¿verdad? Cuando nace Cristo, el pueblo judío del tiempo de Cristo sabía que esperaban la venida del ungido de Jehová, del ungido de Yahweh. Es decir, esa palabra ungido es la que vemos después o la vemos en la Escritura como el Mesías. El pueblo de Israel esperaba al Mesías. En griego, el Cristo. Era el hijo de David prometido. Todo judío conocía esto. Sabía, ignoraban muchas cosas de cómo sería, de quién sería, pero sabían que el Señor lo había prometido y que el Señor lo cumpliría. Ahora, las expectativas de la mayoría era un Salvador nacional. Cuando hablaban del Mesías, ellos pensaban en aquel que los libraría, según la promesa hecha a David, los libraría de sus enemigos de Israel, que gobernaría sobre ellos, sobre su pueblo, y regiría no solo su pueblo, sino todas las naciones. Era un libertador, era un Salvador. Pero esas eran las expectativas de la mayoría, un Salvador nacional. Como es común en los hombres, de antes y de ahora, la mayoría solo se enfocaba en los aspectos prácticos de la vida cotidiana, la paz nacional, la moralidad, librarme de enfermedades, librarme de problemas. Eso es en lo que se enfoca, en los aspectos prácticos, y así fue en el tiempo de Cristo, de su nacimiento. Intencionalmente entonces omitieron toda la revelación acerca, por ejemplo, del carácter santo del Mesías. A mí nada me importa que nos libres de los romanos y que ahora vengas y reines como David reinó y cómo creció su imperio. Eso es lo que nos importa, pero ignoraban de manera deliberada el carácter santo del Mesías. Ignoraban acerca de la transformación espiritual que ese Mesías llevaría a cabo en el pueblo. ¿Recuerdas aquel pasaje que dice: y entonces cambiaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne? Para que obedezcas mi ley, para que me sirvas, para que me sigas. Ese cambio de corazón fue omitido a los que la Escritura y la profecía llamaba, ese cambio espiritual, a su pueblo. Su pueblo eran esos que tendrían ese cambio de corazón. Omitieron también hablar de su obra contra el pecado, sufriendo, cargando las iniquidades de ellos, como claramente Isaías 53 lo decía. Él decía que iba a sufrir y que iba el Padre a cargar las iniquidades de ellos, del pueblo, del que llama a su pueblo, sobre el Mesías. Por el contrario, ellos mismos habían establecido una serie de normas morales para vivir pensando que a través de ellas ellos iban a ser justos, sentirse justos delante de Dios y juzgar a los demás. En pocas palabras, hermanos, en el momento en que nace Jesús, todos esperaban un Mesías, pero no era el Mesías que se había prometido realmente, sino alguien de acuerdo a la conveniencia particular del liderazgo que estaba en ese tiempo con los judíos. Por estas razones, fue rechazado por los judíos Cristo, ya que no cumplió las expectativas que ellos consideraban como prioritarias. ¿Cuál era su prioridad realmente? La liberación nacional. Por eso en Lucas 23:35 nos recuerda que cuando estaba el Señor en el juicio, el pueblo, más bien cuando estaba crucificado, el pueblo estaba allí mirando, dice Lucas 23:35, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, escucha, a otros salvó. Ahora, cuando usamos ya en nuestra época el término salvar y hablamos de Cristo y decimos a otros salvó, inmediatamente lo interpretamos como salvación espiritual, pero ese no era el pensamiento de ellos, recuerda. Cuando dice a otros salvó, es que él sanó a enfermos, es que él levantó muertos, es que él hizo obras de esas que el hombre espera de manera práctica. Y estos gobernantes obviamente no están refiriéndose a la salvación espiritual. Ellos entendían solamente ayudó a otros, sanó a otros, salvó a otros, que se salve a él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido.
¿Por qué? Porque debiera tener el poder de bajarse, reinar y gobernar con poder todas las naciones. Entonces, que se baje de la cruz. Él realmente, hermanos, fue rechazado porque no cumplió estas expectativas que ellos tenían. Me temo que es muy frecuente que en las iglesias cristianas se tenga una expectativa distinta de Jesús al que la Escritura dice. De hecho, hermanos, y eso es lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema, tenemos que tener cuidado cuáles son las expectativas que generamos en las personas acerca del Jesús que les estamos enseñando, modelando y predicando. Hay muchas personas que van a las iglesias, que llegan a nuestras iglesias, porque tú les dijiste que si venían a Cristo, ellos iban a ser quizá más felices y sin problemas. O por lo menos eso les diste a entender. ¿Tienes problemas? Ven a la iglesia. Si tú no les explicas cuál es la solución al problema y cuál es el problema que Cristo soluciona, que es el problema fundamental y del cual es raíz de todos los problemas, ellos van a venir con expectativas equivocadas. Ahora, más aún, si cuando predicamos no hacemos énfasis en quién es Jesús el Salvador y de qué está salvando. Jesús es el nombre griego Jehoshua, Josué, que lo traducimos así en nuestras Biblias, que significa Jehová Salvador. Era un nombre muy usado en el tiempo de Cristo, porque todos esperaban el que los salvara de manera particular. Era muy común ese nombre. Este nombre desapareció como nombre propio para el siglo II. Después de que hubo uno Jesús que impactó la tierra y que se predicaba por los cristianos, ya no fue un nombre popular por los judíos y desapareció como nombre propio. Ya no lo eligieron. Era un sinónimo de un defraudador. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que el nombre Jesús refleja la humanidad del Mesías, pero unida a un plan eterno. Mira, desde su mismo nacimiento recibió un nombre común para realizar una obra descomunal. Y es de lo que quiero que hablemos. Hablemos de Jesús el Salvador. Y vamos a tocar 3 testimonios en su nacimiento, muy importantes, que nos enseñan cómo Jesús es el Salvador. Ya leímos aquí Lucas 1, vamos al pasaje paralelo en Mateo capítulo 1, verso 21, por favor. Mateo capítulo 1, 21. Bien, aquí nos revela Mateo 1 que el nombre, mentira, era Lucas, nos revela que el nombre del ángel que trajo el anuncio a María era Gabriel. Mateo capítulo 1 no nos dice el nombre, ya me estoy haciendo bolas. El ángel Gabriel es el que anuncia a María, sí, y anuncia a Zacarías, que iban a ser Juan el Bautista. Pero en Mateo no nos dice el nombre del ángel como tal. Solo nos dice cuando habla, note por favor, con José, un ángel, dándole el mismo mensaje. Y notamos por favor uno, podemos leer desde el 20, perdón si los hago regresar ahí un poquito. Pero mientras pensaba en esto, en que José quería dejar a María en secreto, cuando supo que estaba embarazada, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, y de ahí se cumple la promesa, era descendiente de David. No temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y nota, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Recuerdas Isaías diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros? Esto no quiere
decir que él se llamó, ya lo dije la vez pasada, Jesús Emanuel, sino que Mateo, después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando él redacta Mateo capítulo 1, él recuerda a Cristo y él dice, por eso se dijo esto, por eso se llamó Jesús el Salvador, porque es la promesa cumplida de esa. ¿Okay? Ahora, dice la frase, Él salvará a su pueblo de sus pecados, por eso se llamará Jesús. Jesús vino, primera cosa, a salvar a su pueblo de sus pecados. Tenemos que entender algo. No vino a salvar al pueblo de los pecados de alguien más, sino de sus propios pecados, de ese grupo al que Él llama mi pueblo. Porque hay que entender algo, que el pecado es voluntario. Y además de ser voluntario, dice la Escritura que el pecado es esclavizante. El pecado es un acto personal y deliberado. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Esto tiene unas implicaciones muy importantes. Implica que todos los que Él llama mi pueblo, a los que Él viene a salvar, son personas que vienen de la misma masa. ¿Cuál es la misma masa? Todos son pecadores. Si alguien puede pensar que el Señor le salvó por algún aspecto correcto que Dios vio en él, en realidad el único aspecto que menciona el pasaje aquí es que tenía sus propios pecados. Pero también hay otra implicación. Implica que es una persona que reconoce que tiene sus propios pecados. Nota por favor Lucas capítulo 19, versículo 10. Acompáñenme a ver ese pasaje. Y ahora les voy a pedir a ustedes, por favor, lo lean fuerte. Voy a pedir a mi hermano que nos ayude a proyectar. ¿Dónde está mi hermano? Ya se me... Disculpen, hermano. Sí. No, hermana, discúlpenme por quitarle a su marido. Solamente por cuestión de poder ayudar a leer la misma versión ahora. O bueno, muy similar. Lucas 19:10, por favor. Lucas 19:10. ¿Listos? Ok, por favor. ¿Qué dice? Fuerte. Porque el Hijo del Hombre... Una pausa. Los agarré tal vez de sorpresa. Si quieren lean aquí para que no tengan mucho problema. Lucas 19:10 fuerte. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a buscar y a salvar? Dice el pasaje, lo que se había perdido. Me llama mucho la atención de cuando el Señor utiliza esta frase, porque también la utiliza, aquí la está utilizando con Zaqueo. Zaqueo confiesa su pecado y le dice, Señor, si a alguien defraudé, y no era una hipótesis, sino que le dice el Señor, en otras palabras, a quienes he defraudado, yo les he devuelto 4 veces. Zaqueo reconoció su pecado. Y cuando dice entonces el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, está apuntando hacia Zaqueo. ¿Qué quiere decir? Que Zaqueo había cometido sus propios pecados y deliberadamente él se había extraviado del camino correcto. Es lo que nos dice Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien busque lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso incluye toda la masa que somos nosotros. Pero me llama la atención que cuando utiliza esta frase, también la utiliza en el caso de cuando pone la parábola de la oveja perdida, ¿recuerdas? Esa parábola de la oveja perdida la utiliza el Señor en dos cuadros diferentes. Una cuando está hablando de los creyentes, que dice el Señor, bien, así como no queremos que se nos extravíe esa oveja, así no quiero que se extravíe ninguno de estos pequeños. Y luego dice el Señor, así que si tu hermano peca, ve y repréndele y búscale, y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Lo aplica a los creyentes dentro de la iglesia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos está incluyendo a los ya creyentes.
Interesante, en la otra ocasión cuando utiliza ese término, habla del mundo perdido y la necesidad de buscar a los que se perdieron. Pero el punto en estos tres aspectos es el siguiente. Cuando dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es que Él mismo se perdió. Por sus propios pecados te perdiste. Es por eso que esto es una alarma en nuestras vidas y en la vida de quienes nos escuchan al predicar el Evangelio. La persona tiene que llegar al reconocimiento de sus propios pecados. En otras palabras, si la persona no reconoce su completa falta delante del Señor, no puede ser salvada, porque vino a buscar a los que se perdieron voluntaria y deliberadamente. Vino a salvarnos. El problema del pecado es que no solo es deliberado, sino que es esclavizante. Jesús dijo que el hombre es esclavo de su propio pecado y que no se puede liberar de él. He escuchado a muchas personas, hermanos, yo sé que tú también, hablar y decir, bueno, sí he fallado, pero cuando yo quiero lo dejo. Y el sabio de toda la creación, el único hombre más sabio de todos los hombres que han pisado la tierra, y no solo eso, sino el único Dios hombre, dijo que nadie se puede separar y liberar de su propio pecado si no es por medio de Cristo. No es posible. Porque el pecado es esclavizante. Entonces, Jesús vino, el Salvador, a salvar a su pueblo en primer lugar de sus propios pecados. Jesús salva de esos pecados que nos condenan por la eternidad en el infierno. Primera Timoteo 1:15 dice lo siguiente, si me quieres acompañar. Este pasaje, hablando Pablo, un creyente y un apóstol, ¿verdad? Dice lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Es decir, una verdad que no se puede mover y de la cual no te puedes escabullir. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Te pregunto algo. ¿Reconociste abierta, deliberada y dolientemente que eres un pecador y que mereces la condenación? Porque este es un prerequisito indispensable para la salvación. Dijo Pablo, yo reconocí ante el Señor que yo era el primero. Y él lo explicaba por qué. Dice, porque yo perseguía a los creyentes sin saberlo. Porque la iglesia del Señor. Cuando él describe cómo era su vida, dice que los hizo blasfemar. Pablo, hermanos, era una persona con un carácter tal y con un poco amor por los demás tal, que era capaz de hacer sufrir a una persona, hombre o mujer, lo que fuera, con tal de que dijera, reconociera o dijera en sus palabras que Cristo no era Dios. Lo que él hacía era que blasfemaran contra Cristo. Y nadie puede decir, no eran creyentes porque no deben haber blasfemado. El punto era que los hacía, si era posible, mentir con los sufrimientos que les imputaba, que les hacía sentir. Y Pablo, al meditar después en ello, él se sentía el peor de los pecadores. Pero quiero que pienses en tu vida pasada. Y ahí es donde empiezan muchos problemas muchas veces, hermanos. Porque cuando un pastor, un predicador te dice, ¿te acuerdas de dónde te sacó Cristo? Llega a haber personas que dicen, ¿de dónde? Porque en realidad sigo estando en el mismo estatus. No ha habido realmente un antes y un después. No ha habido un momento deliberado en mi vida en el cual caí ante el Señor, clamé por perdón, le confesé mis pecados y entonces hubo, como decimos, un parteaguas ahí, una diferencia. Y hay personas que a veces batallan o realmente no pueden afirmar algo así porque no ha sucedido. Él vino a salvar lo que perdido estaba. Es necesario reconocerte perdido para que Él te salve, en otras palabras. Y Pablo dijo, yo fui o soy el primero de los pecadores.
y el Señor vino a salvar a los pecadores. ¿Eso ha pasado en tu vida? La Navidad nos recuerda que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por tanto, implica confesión de pecados, reconocimiento de pecados para que Él pueda haberlos perdonado. Solo menciono una idea más aquí para continuar. Este problema lo tienen muchos de los que crecen en una iglesia cristiana. Crecemos en una iglesia cristiana, dijo él. ¿Por qué? Porque quizás nunca experimentamos una vida fuera de no estar bajo la cubierta de la gracia misericordiosa del Señor en nuestra familia. Pero déjame te digo que eso no marca diferencia. Tiene que suceder lo mismo que sucede a los demás. Un profundo sentir de condenación, de pecado en tu corazón, de tal manera que clames por perdón y Él te salva. Y entonces podrás decir con todas sus letras, me acuerdo de dónde me sacó el Señor. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador. Y ahora, en esa misma época de su nacimiento, este fue el testimonio que se le dio el ángel a José, aquí en Mateo capítulo 1. Y vamos a ver otro testimonio dado por ángeles también, en el mismo evento del nacimiento de Cristo, que nos enseña un segundo aspecto en cuanto a Cristo que vino a salvar. Vino a salvar a su pueblo de la enemistad con Dios. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 10. Es interesante tocar este pasaje porque nos ayuda a tener una perspectiva correcta de las fiestas. Seguramente cuando saliste de tu trabajo, antes de tomar estas pequeñas vacaciones, llegaste a escuchar a muchas personas decir que tengas felices fiestas, ¿cierto? Y esto implica un aspecto también de que es un tiempo en particular como que pensamos en las cosas buenas, en las cosas que hablan de paz y no de guerras. Creo que hasta se suspenden en el mundo muchas veces también. El punto es, nota por favor este texto. Vino a salvar a su pueblo de la enemistad con Dios. Nota Lucas 2:10. Voy a leer del 10 al 15. Pero el ángel les dijo, este ángel se apareció a pastores a medianoche en las vigilias que cuidaban sus ovejas. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas, grandes noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y yo me pregunto, ¿todo el pueblo se refería a los judíos? ¿A esos que esperaban solamente recibir? Porque no veo que se haya gozado todo el pueblo. ¿A quién se refiere? Pero sigo, dice que serán de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy, hablando un ángel a hombres, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Qué señal tan miserable, ¿no? El creador de todas las cosas, el único bebé, acostado, recién nacido, en donde los animales se alimentaban porque no había dónde ponerlo. Y de repente, versículo 13, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios. ¿Ok? Están dirigiéndose a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas. Es decir, a ti Dios sea la gloria. Y Él está en las alturas. ¿Por qué? Mira, y en la tierra paz. Y me encanta esta traducción. Entre los hombres en quienes Él se complace. Muchas veces has oído los villancicos que afirman este texto y llegan a decir, y paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad, por ejemplo. O paz en la tierra simplemente porque es la Navidad. Bueno, este pasaje dice, Dios merece toda la alabanza, la adoración, la gloria en las alturas, porque en la tierra hay paz entre los hombres en quienes Él se complace. Es decir, que hay un grupo en esa tierra con los cuales Dios se ha complacido en traerles paz. Pero no es todo el mundo. Es un pueblo. Esos a los cuales vino a salvar de sus pecados.
esos de los cuales será gran gozo esta noticia. Esa mención del Evangelio, la buena nueva, la gran noticia. Ahora, vino a salvar a su pueblo. Esa paz, dice, entre los hombres en quienes Él se complace. La paz a los que el Señor quiso otorgar. ¿Paz de qué? Isaías, por favor, no es Isaías, es Mateo. Ve a Mateo 10:34 y te voy a mencionar Isaías 48:22. Isaías 48:22 dice lo siguiente, muy pequeño, muy conciso: no hay paz para los malos. No hay paz para los malos. Ahora, ¿a qué paz se refiere? ¿A las guerras? Nota por favor Mateo 10:34 conmigo. No se refiere a las guerras. No se refiere a paz en una nación. Mateo 10, lo siguiente. ¿Quieren leerlo ustedes, hermanos? ¿Fuerte? 10:34, fuerte. ¿Qué dice? No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Eso me suena a una contradicción. ¿No crees? Por lo menos una contradicción a muchas veces la interpretación que se le da. Porque si la interpretación es Jesús ha nacido para traer paz, y luego Jesús abre y dice, no, yo no vine a traer paz sino espada. ¿A qué clase de paz el Señor se refiere? Es la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Es la paz que requiere el hombre que es pecador, porque al pecar se ha colocado en enemistad con el Dios Santo. Y esa enemistad es tal porque el pecado es tan personal a Dios, porque Dios conoce mis pensamientos, mis palabras, mis obras, lo que veo, lo que siento, mis pasiones, las conoce de tal manera porque Él es mi creador y me creó para servirle, y nos conoce de esa forma, y al ver ese pecado se crea una enemistad entre el Dios Santo y el hombre que deliberadamente, por eso lo explicamos primero, ha pecado. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado es una ofensa al Dios santo y perfecto que te creó. Y como todo pecado es deliberado, es una ofensa deliberada contra Dios, y Dios está enemistado con el hombre. La paz a la que se refiere es que ha nacido el Salvador. Jesús vino a esta tierra. ¿Para qué? Para que esa enemistad entre Dios y el hombre pecador pueda ser restaurada. Cuando Cristo muere en la cruz, cargue con los pecados de esos hombres llamados mi pueblo, muera en su lugar, y el Señor entonces perdone el pecado mío, el pecado de Pablo, ese que era el primero de los pecadores, y ahora entonces haya paz con Dios. Se llama reconciliación. Nota Colosenses 1:20, pasaje que habla extenso acerca de esta obra de Cristo a favor de esos ante los cuales, dice el Señor, se complació en darles paz. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de Él, ¿de quién? Está hablando de Cristo. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, es decir, enemigos, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La paz que el Señor vino a otorgar, por la cual el Padre en el cielo merece toda la gloria y adoración, es la paz para aquellos que Él llama su pueblo, que a través de Cristo y creyendo su Evangelio, entonces reciban paz con Dios. Hermanos, necesitamos anunciar y predicar un Evangelio en el cual las personas puedan darse cuenta de que están en un ánimo hostil contra Dios.
¿Sabías esto? ¿Sabías que Dios aborrece tu pecado? ¿Sabías que Dios aborrece tu condición? ¿Sabías que Dios aborrece la manera deliberada en que le has ofendido? Bien, Él envió a Cristo para que encuentres la manera, para que se dé la manera de reconciliarte con Dios. Y esto es bien interesante. El ofendido es el que busca la reconciliación. Porque los ofensores no buscamos reconciliarnos con Dios. Pero Él sí, y por eso preparó e envió a su Hijo. Somos salvos de la enemistad con Dios. Vino a salvar a su pueblo de esa enemistad. Romanos 5, 8 y 9 dice, seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Por el amor de Cristo al morir por nosotros, cuando nosotros creemos en Él, ahora tenemos esta certeza, somos salvos de la ira. Ahora, debo terminar, pero un punto más quiero que veamos, por favor. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados, vino a salvar a su pueblo de la enemistad con Dios y, por último, vino a salvar a su pueblo de toda nación. Nota Lucas capítulo 2, un testimonio más en el día del nacimiento. 8 días después, vemos Lucas capítulo 2, 8 días después de su nacimiento. Nota por favor, versículo 25. Y voy a leer ahí al 33. ¿Ok? Había en Jerusalén un hombre que se justo y piadoso, diferente al resto de la nación. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, al Mesías. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos. ¿Y recuerda lo que dijeron los ángeles? Y bendijo a Dios diciendo, Dios se lleva toda la gloria, porque dice el 29, ahora Señor, una petición muy extraña sería, permite que tu siervo se vaya en paz. Le estaba pidiendo en pocas palabras, Señor, quítame la vida, ya fue suficiente. Permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, se lo había prometido, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia, nota, de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles, es decir, los que no eran judíos, y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Ahora, aquí me voy a detener en esta historia. Pero vino a salvar a su pueblo, dice, de toda nación. Revelación a los no judíos, gloria para los judíos. Ese es Jesús. ¿Cómo es que Él vino a salvar? Hermanos, no olvidemos que es por medio de un acto que es muy rechazado por los hombres de todas las civilizaciones y sociedades. La predicación del Evangelio. 1 Corintios capítulo 1, 21. Dos textos más y terminamos. Nota por favor. 1 Corintios 1, 21. ¿Listos? Ok, voy a pedirles por favor a los hombres que lean fuerte el 21 al 21 nada más. Lean el 21 fuerte, hermanos varones, fuerte. ¿Qué dice? Porque ya que Espérenme. Ok, a ver, todos, aquí miren, veanlo aquí enfrente y nos ayudan a leer fuerte. ¿Listos? Ok, todos los varones fuerte. ¿Dice? Porque ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. ¿Cuál es el medio que el Señor determinó para salvar? La necedad de la predicación, la locura. ¿No te pasa que si tú le dices a alguien, oiga, vamos a la iglesia porque vamos a escuchar la palabra de Dios, va a ser más difícil que ellos puedan decir, yo quiero ir? Y esta es una exhortación para los creyentes. Solemos
hacer que este acto sea un poco más atractivo. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos porque va a haber, no sé, alguna actividad deportiva para los jóvenes y los jóvenes quieran ir. Porque va a haber una reunión de matrimonios y ese matrimonio quiera ir y la van a pasar bien. Pero es un hecho. La predicación directa de la palabra de Dios es algo que la gente considera necedad. Pero cometemos un error al no permitir que las personas sean impactadas por la predicación, porque Dios determinó y a Él le plació así, que sea a través de dar a conocer a Cristo por medio de la palabra que una persona va a ser movida en su corazón para ser salva. Va a darse cuenta de su necesidad y va a venir a Cristo cuando escucha la predicación, no cuando pase solamente un buen tiempo entre nosotros. Yo tengo a mis hijos y oro por ellos de manera permanente, pero sé algo, que no va a ser el hecho de que yo les pueda dar algún tipo de comodidad, que yo les pueda dar algún tipo de atractivos, que ellos se sientan más cómodos, lo que los va a salvar, sino que un día, por la simple gracia y misericordia de Dios, una predicación acerca de Cristo y necesidad de salvación, porque es pecador, puede impactar su corazón y esa persona, ese hijo mío, pueda voltear y clamar al Señor. Así le place al Señor salvar, por la locura de la predicación. Ahora, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque dice que es de toda nación. Tú no puedes determinar quién va a creer, hermano. Y no puedes guardar el mensaje para los que tú crees que sí van a escuchar. Necesitamos parecer necios ante ellos. ¿Y cómo es? Predícales el Evangelio. Diles cómo está. Y te van a considerar necio, pero es la manera en que el Señor quiere salvar a los pecadores. Estos elegidos de todas las naciones, dice la Escritura, serán salvos. Último texto, al escuchar el Evangelio. 2 Timoteo 1, 9 al 10. Es por eso que cuando Cristo resucita, como Él es el único medio para salvación, Él llama de manera pronta que la iglesia predique en todo lugar el Evangelio de salvación en Cristo, porque solo a través de Él es que hay salvación. 2 Timoteo 1, 9 y 10, no sé si les dije primera, pero 2 Timoteo 1, 9 y 10, yo me equivoqué aquí, y mire lo que dice. Él, el Padre Dios, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, es decir, lo que nuestras obras merecen es ir al infierno, pero contrario a eso, Él me llamó con un llamamiento santo. Dice, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, desde la eternidad. Es algo que el Señor determinó desde antes. Verso 10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Esto es hermoso. Vida e inmortalidad, pero solo por medio del Evangelio. Solo es el medio de predicar el Evangelio con eficiencia. Hermanos, nuestra eficiencia no radica en cómo tenemos actividades especiales, la profesionalidad de cómo se lleve a cabo. La eficiencia tuya y mía radica en predicar bien el Evangelio de salvación. En eso tenemos que ser especialistas. Saber lo que la Escritura dice y poderlo compartir a los demás. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados, dijo Pablo, yo soy el primero. Vino a salvar a su pueblo de la enemistad con Dios por medio de la reconciliación. Y vino a salvar a su pueblo que está en toda nación. Necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo, el Salvador. Quiero preguntarte algo y medita en algo brevemente. El Señor ha tocado tu corazón al grano de que confesaste tus pecados con dolor delante de Él. Te hizo entender en algún momento que Dios no se agrada de ti y que estás en enemistad con Él. Y entonces experimentaste al confesar tus pecados y venir a Cristo
una reconciliación, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ahora estás con paz tú con Dios. Si estas preguntas puedes afirmarlas con un claro sí en tu corazón, puedes estar tranquilo en el sentido de que Dios te ha salvado. Pero si no las puedes responder, yo te puedo decir, examina y ven a Cristo. Él vino a salvar pecadores. Vamos a orar, puestos en pie. Gracias. Gracias, Padre. Porque hoy, aunque no fue hoy, creemos cuando en la época del año en que nació el Señor, pero hoy en el mundo se reconoce que hubo uno llamado Jesús que nació. Y nosotros damos gracias porque no fue uno, sino fue el Salvador quien nació, de quien toma razón todo lo que existe. Gracias por haber abandonado tu estado glorioso y haber venido a esta tierra para salvar no gente que la merece, sino pecadores como yo. Gracias por habernos llamado a través del Evangelio, un llamado tan claro que nos hiciste sentir la necesidad de venir a tus pies, porque tú fuiste el que nos llamaste. Y gracias porque no tú tomaste en cuenta nuestros pecados, sino la obra de salvación de tu Hijo, y por ella nos perdonaste. Señor, ayúdanos a proclamarte en este mundo, que lamentablemente solo busca su propia salvación y comodidad de las cosas prácticas, que puedan darse cuenta de la necesidad más grande que tiene, la salvación de su alma, de su condición espiritual enemistada contigo. Señor, te ruego que obres y te ruego que uses, Señor, nuestra iglesia. Ruego por mis hermanos, ruego por quienes no están, ruego, Padre, dame sabiduría para conducir tu palabra de manera correcta. Ayúdanos a predicar tu evangelio. Gracias, mi Dios. Queremos alabarte, queremos exaltarte. Gracias por la libertad que nos das en Cristo, libertad de nuestros pecados. En el nombre de Cristo lo agradecemos y rogamos. Amén. Vamos a cantar, vamos a hacer algo, vamos a